¿Qué tal amigos? Arranque de una semana corta aquí en nuestro canal de streaming de YouTube Abordajes. Soy Fernando Mauri una vez más y esto seguramente también lo van a escuchar después en nuestra nave insignia comunicacional Construcción Plural que ya a partir del 23 de agosto, en días nada más, estará transitando su temporada 23 al aire. Saben que tenemos varios colaboradores en materia de consultoría política, desde Uguayme a Carlos Fara, otros amigos también que interrogamos mucho, Graciela Romer, Pablo Romá, Carlos Germano, me estoy olvidando de muchos seguramente, Eduardo Fidanza. Bueno, hoy vamos a hablar con un consultor con el que no hemos tomado contacto, ha sido muy amable en poder atendernos, así que bueno, vamos a hablar hoy con el director de DC Consultores, Aníbal Lurios. Aníbal, buenas tardes, Fernando, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un gusto. Gracias por atendernos antes que nada. Bueno, ya estábamos hablando antes de entrar al aire, no en el off. Obviamente Sí, estamos casi en campaña, más allá de que el año puntual sea el año que viene, que si se suspenden o eliminan las PASO faltará un año, más de un año para votar. Si se mantienen en pie faltará poquito menos de un año. A priori, qué analizan ustedes? ¿Qué intuyen, digamos? ¿Se va a votar como se vota muchas veces en la Argentina, anti, digamos, a favor o anti, digamos, en este caso sería la gestión sí, Milei? ¿El eje va a ser la gestión Milei o cuánto se entronca o se linkea esto con también el temor de, y sí, Milei me ha defraudado, pero levanto la vista y veo, y después está el claro. peronismo kirchnerista y ahí me genera la duda? ¿Qué se va a terminar votando un poco, pensás vos? Bueno, la primera lógica que nosotros vemos es eso, esos escenarios que siempre se dan en la Argentina, el voto útil, ¿no? El voto este que se consolida con la polarización. Pero nosotros tratamos de buscar a ver cuál es el común denominador. Mira, empezamos a trabajar un poco eso con todas las encuestas que hacemos en la Argentina, que buscar un común denominador porque lo tiene que haber. Y bueno, y empezamos a trabajar sobre eso. La IA es fantástica porque te hace unos resúmenes bárbaros. ¿Ah? Entonces te agiliza mucho el trabajo. Después, lógicamente, que no te puedes quedar con eso. Seguís viendo un poco la impronta, el sentido común que nosotros le vamos aplicando. Pero sí, en ese común denominador nos dice que es la gestión por sobre las personas, que es lo que venimos viendo, ¿no? Una sociedad mucho más pragmática, no tan ideológica que busca eso, el patrón de la supervivencia. Es decir, bueno, ¿quién me va a resolver estos problemas que me aquejan durante mucho tiempo? Y en esa lógica encontrás esta posibilidad de los cambios, ¿no? De apostar por personas que no son de la política tradicional, y lo estamos viendo ahora que también nos van a aparecer nombres de outsider. No significa que el número que pueda tener de intención sea realmente el voto que puede llegar a obtener, pero sí te abre una ventana a esto, a esta lógica del pragmatismo. Eh, Quiero que me resuelvan lo económico macro, lo económico micro, la seguridad, achiquen el Estado, hagan lo moderno. O sea, quiero a la Argentina moderna, que sea parecida a los países que observamos y que hoy tenemos información para verlos más de cerca. Después, lógicamente, que se hace el cuello de botella y empieza esta lógica de los partidos poniéndote trapisondas y decir, bueno, este es el perfil que te gusta, pero no lo tenés. Tenemos estas dos, tres o cuatro cosas y tenés que elegir. Y ahí empieza a jugar lo otro. El miedo, la incertidumbre, el rechazo, que son otras variables que no son las deseadas, pero son las que terminan siendo eso la intención del voto. Y en Ujú. eso vemos a un gobierno que, si bien hay dudas, sigue en un rumbo que la gente quiere, a pesar de que no sea el más beneficioso. Dice, yo estoy pasando por las llamas ardientes, pero no quiero volver atrás, quiero que me abran la puerta del desarrollo. Y cuando la polarización te pone cuestiones de atrás del fuego, y lógicamente que la gente no los va a optar porque ya lo definió, por lo menos hoy. Eh, y en ese vaivén de la política y la empatía de la sociedad, los números van fluctuando. Por eso yo tengo, por ahí tengo 40 de aceptación, otra consultora tiene 30, hay otras están más parejos, pero porque la gente todavía no definió a cierta,
específicamente o concretamente su voto todavía. Es decir, Está no se puso a jugando, pensar en eso, falta mucho y demás. claro, Vos todavía tenés un falta. 40 de aceptación, a diferencia de colegas que Yo tienen tengo más unos bien 40. 30, 35. Claro. Cuando lo corremos y preguntamos ciertas cosas, se arrima a un 32. Cuando preguntamos, ¿tenés esto enfrente? Y sube. Entonces Ujú, decimos, bueno, a ver, depende qué analicemos y qué pongamos sobre la mesa, el número se corre. Entonces decimos, hagamos un rango, ¿no? Como ese golpe en el agua, ¿hasta dónde expande? sí. Y bueno, sabemos que hay un piso de 30 y puede expandir al 40. Ujú. Eh, Siempre se habló de que este era un gobierno de expectativa, de esperanza. Bueno, algunos marcan que últimamente esto se ha quebrado bastante, sobre todo después un poco del cheque, que no era en blanco, de la aprobación, digamos, el apoyo, la ratificación del apoyo en las legislativas del año pasado. Y algunos marcan esto, que hoy, hoy un tiempo de se terminó la esperanza, la expectativa, y más bien frustración, enojo. ¿Cuál dirías que es hoy el estado, digamos, de la opinión pública partiendo de esa base, ¿no? Que este era un gobierno en eso, ¿no? Que se le abrió la expectativa claramente, la esperanza, tenía que cumplirla. ¿Hasta qué punto la gente está satisfecha? ¿Hasta qué punto puede volver a renovar el cheque no en blanco, reeligiendo a Milei o no? Nosotros lo que vemos es que la expectativa es como una habitación sin aire. A veces soplan y se genera un poco de aire y a veces se está quedando sin oxígeno. Ujú, Por ejemplo, la reunión del PJ genera aire, ¿no? Tres personas que para la gente todavía tienen dudas, genera aire. Cuando preguntas en la calle, ¿cómo estás? Y no la estoy pasando bien, no llego a fin de mes, me cuesta. Bueno, ahí vemos que la habitación se está quedando sin aire. Y el gobierno quiere soplar y quiere oxigenar a través de lo que sabe que es lo que viene, que es las inversiones, el desarrollo, que vengan a invertir a la Argentina. Uno ve la lista del presidente y está anunciando que empresas quieren invertir en la Argentina. Lo que pasa es que ese derramamiento va a tardar porque no es de un día para el otro. Ahora estaba leyendo el diario de acá de La Plata que Mercado Libre se quiere instalar en la ciudad, generando 900 puestos de trabajo. Eso genera expectativa, pero muy larga. Y la gente dice, bueno, pero recién arrancaría en el año que viene. Siempre esa ilusión no es para el ya. Entonces, cuando vos analizás el inmediato, esa habitación no tiene aire. Entonces, es muy difícil hoy medir bien cuánta expectativa y cuánta paciencia tiene la sociedad. también está el efecto Eh, 90, ¿no? Del bendito derrame de claro, Menem, que después en buena medida no se dio, la gente quedó impactada, que fue impactada y tal demás, cual. ¿no? Tal cual, lo que sí es claro, lo que no quiere es parches. No le gusta eso Mm, que lo denominaron plan platita, que no es solo eso, ¿no? No quiere parches, quiere un desarrollo sostenido, esa ansiedad que tenemos los argentinos de que somos un país que tenemos de todo y nunca podemos despegar. ujú. Creo que esa ansiedad nos juega siempre a tratar de elegir a que alguien de ese salto, que entiende que lleva tiempo. Nosotros en una encuesta de marzo pusimos aferrados al rumbo. La sociedad nos dice, este es el rumbo, no importa con quién, sea Milei, el mileísmo sin Milei o el que sea, pero que vaya por acá porque ya nos costó llegar. Pero Y un poco el peronismo está haciendo esa lectura. ahora, eso se sigue confirmando hoy, porque, reitero, te llamo a vos para que vos me des tus números, obviamente, de ese consultores. Hay colegas tuyos que marcan, no sé, que hay un 60% de la gente que quiere cambiar por completo el Sí. rumbo o este modelo, ¿no? Digo, Bueno, pero vos fijate que el peronismo también empezó a hablar de ese rumbo, ¿no? Yo he escuchado a varios dirigentes que, bien, hay gastos del Estado que también no tenerlos, las cuentas equilibradas, empezaron a hablar un poco de ese peronismo de desarrollo más federal. Hay ujú, como un poco una línea empujando, que la sociedad viene empujando. Lógicamente que, por ahí, de acuerdo a cómo lo preguntes, puedes tener un porcentual de ese dato. Nosotros lo hemos notado de muchísimas maneras en cuanto al rumbo y al eje. De hecho, el diario Perfil nos titula o nos pone en una encuesta nuestra que infiere sobre estos datos y dice, no importa quién, mientras el que venga siga y mejore el rumbo, ¿no? Y es un poco esa lectura la que tenemos nosotros y estamos indagando un poco sobre eso. Eh,
Y ahí se pueden colar outsiders, gente de gabinete, un peronismo más actual. Nosotros hemos medido distintas figuras del peronismo para ver si hay una combinación y pueden sumarse a ese tren. eh, y después se verá, si no hay opciones para adelante, y lógicamente van a elegir lo que puedan, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Que uno en general termina optando y no eligiendo desde ya. Aparecía Claro, por estas claro. horas, volví Emilio Monzó, ¿no? En una entrevista en Infobae, acá lo tengo, la demanda social pide una alternativa de centro, ¿no? Siempre se habla desde, no sé, la tercera, el camino del medio de masa Sí, sí, y demás, y sí, muchas encuestas hablan de que no quieren ni a uno ni a otro, ni a Milei, ni al sí. peronismo kirchnerista. Ahora, después en la realidad, en la práctica, mucho después no se No pinta refleja tanto eso, ¿no? nada. ¿Qué Claro, pensás esto y cómo lo linkeás con el tema de los outsiders? Porque una edad también, una edad que en línea con lo que está diciendo parece tomar partes de esto de mi ley, pero también críticas por otro lado, algo más social. sí, ¿Hay lugar realmente para eso? ¿O uno piensa, yo soy de los que piensa, equivocado no, y me equivocaré, el tiempo lo dirá, que esto es mi ley o el peronismo, mi ley o Kicillof probablemente, o en su defecto Massa? Y creo que no sale sí, de sí. ahí y que ese veinte por No, ciento que sí, que define la elección y que va para un lado o para el otro, pero no tiene una representación formal como para no, terciar. Pero te escucho a vos no, igual. no. Sí, es tal cual, yo coincido plenamente. Ujú, Nosotros siempre hemos estudiado las terceras posiciones, las terceras vías. La Argentina no tiene lugar para eso, creo que no tenemos grises, blanco-negro. ujú. Nos gustaría, Sí, cuando vos sí, preguntás, les gustaría, y ahí hay números que por ahí en la encuesta te da, che, hay una nueva versión de centro-derecha, un 12% dice, sí, voy por acá, pero después que vaya por ahí es muy difícil. Eh, Nos gustaría ser entender más abiertamente la política, pero terminamos como en el fútbol. Yo soy de gimnasia de estudiante y se terminó. Eh, total. es así, y cuando llega más el momento de decidir, terminás optando por alguna de las dos versiones, los dos modelos, o el que sea. Es histórico esto. Y Lo más, que y sí más, es y más, y cierto, más, y más en estas épocas de polarización que no es solo Argentina, no es ¿no? global, ¿no? Digo, más difícil, ¿no? Por Todavía. supuesto. Muy difícil. Yo trato de, cuando traslado los números, decirle, mirá, es muy difícil que te puedas colar en estos dos que van al frente, te van a aplastar y no es mejor construir para más adelante. Bueno, la urgencia también de la política hace que no puedan construir para Mm, adelante una opción, terminan arrancando y muriendo rápidamente en una elección. mm, Ahora, sí es cierto que la gente desea algo que después termine colándose en una opción, como fue Massa Macri, terminaron eligiendo a Macri en su momento, va a alargar algo y va a haber una construcción que sea, quizás sea una alternativa que pueda polarizar o se terminará perdiendo en el tiempo. mm. Provincias Unidas quiso hacer el Sí, intento y no lo pudo, sí, fue muy fallido, sí, ¿no? sí, Pero sí, sí, sí. y yo a veces digo esto, ¿no? Es como, a veces no podés forzar, es como querer meter un redondel en un triángulo. Este contexto no va y es preferible dejar pasar este momento y buscar el contexto ideal, ¿no? Porque hay Es verdad, políticos que calzan perfecto para un contexto. Fue Milei es en verdad. el 2023, fue Macri en su momento, o fue Alberto. Te encajan en un momento y la gente busca determinados perfiles. Hoy nosotros estamos desesperados en encontrar a ver qué es lo que quiere Sí, para ver quién encaja en sí. ese contexto y por eso jugamos mucho con Offside. Nosotros siempre fue históricamente, no es de ahora. Ujú, De hecho empezamos con Petri nosotros en Mendoza cuando todavía no era candidato. Eh, o Durán, Emiliano Durán en Salta lo empezamos a medir nosotros para la intendencia. Trebú, Verón en La Plata, y bueno, empezamos a ver también que había lugar para que estas personas ocupen y poder construir una vía del medio o sumarse a una de las dos polos, ¿no? sí. En este marco, ¿el peronismo no crees que no va a terminar ofreciendo una mínima renovación? Kicillof no la plantea, más allá de algún pergamino de a diferencia del kirchnerismo ser el honestismo en principio, pero digo, Kicillof es visto por el electorado, no el que está peleado con Cristina, el que quiere heredarla, el nuevo poder, sino más bien como más de lo mismo en general por parte de la sociedad. Yo creo que a veces no comprendo a la política porque a veces es como que te da mensaje la sociedad como para reconstruir y me extraña el peronismo que siempre ha tenido una metamorfosis muy buena
y por eso ha estado tanto tiempo, porque logra empatizar con los momentos del electorado. Hoy lo veo como más cabeza dura, tratando de volver a imponer una idea cuando la gente se está corriendo de esa idea. Y nosotros jugamos con un auto, dijimos, a ver, ¿qué es el auto del peronismo? ¿Qué auto sería? Y pusimos cuatro o cinco opciones, la ambulancia, recuperando la cuestión Sí. social, y bueno, y la que más eligió la sociedad y lo grafica muy bien, es un auto que va a 40 kilómetros por hora, a la izquierda en una autopista, como que no deja pasar, como que no acelera ni retrocede, como que va a un tranco que quizás no sea el ideal. O sea, y la gente está pidiendo Perdón, es perdón, Aníbal, ¿eso es el kirchnerismo, el peronismo, Kicillof? ¿Qué es el ese auto? kirchnerismo, El porque kirchnerismo, ok. es el auto de Kicillof, claro, sí, 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 es sí, el está kirchnerismo. bien. Hoy Kicillof, por más que lo haya hecho un partido, está asociado a Sí, esa sí. lectura central. Y bueno, y por lo cual hay varios peronistas que leen esto y quieren avanzar por colectora, ¿no? Diciendo, bueno, Sí, bueno, sí, sí. pasemos un poco más rápido porque la sociedad no está exigiendo esto. Eh, Tiene que tener su discusión interna y tiene que empezar a mostrar más claridad hacia afuera. Creo que un poco esta reunión, si bien quizás no sean las caras más renovadas, muestra un poco que, bueno, podemos discutir, podemos sentarnos y tratar de sacar algo para afuera. Porque si yo tengo líos adentro es muy difícil venderlo afuera, ¿no? Y el gran desorden no da claridad. Es un avance, falta, yo creo, para que la sociedad lo empiece a tomar seriamente como posible ganar en un balotaje, porque la gente te dice, y en un balotaje no gana. ¿Sí? Es como que y cuando se instalan ciertas cosas, es muy difícil después cambiárselo, ¿no? Es decir, bueno, si no gana en primera vuelta, el balotaje no gana. Hay un 70% de la sociedad que no quiere más el peronismo, que no es tan literal y así, pero que se instala eso, está instalado, ¿no? Por lo menos uno en el café, en el lugar te dicen eso, ¿no? Si no gana en primera vuelta, el balotaje no gana. No romper esa dinámica, ¿no? También se está diciendo eso de Milei, ¿no? Que sí, que apostar toda la primera También, vuelta porque... también, también, sí, si Sí, no a la sí, primera vuelta, sí, después sí, se le complica, sí, ¿viste? sí. Empiezan con eso y a veces, yo no digo que todo el mundo, pero hay gente que vota de acuerdo a las sensaciones que va Ujú, escuchando, ujú, ¿no? ujú. Como Massa te es... decían, Sí, no, sí. Man es muy buen candidato, pero no gana. O Stolbizer es muy buena, pero no gana. Entonces, cuando se instala eso, a veces yo digo, es muy difícil romper esa lógica. Mm, mm. Es como cuando te meten en algún, te estandarizan en algo, ¿no? Y es muy difícil a veces cambiarlo. Mm. Te hablamos del kirchnerismo, de Kicillof y Massa, digamos, un Massa apalancado, llegado el caso, o en el mejor de los casos, por Cristina Fernández de Kirchner, con experiencia en la función pública, si bien obviamente levantó un muerto complicado, pero no terminó bien, obviamente, a cargo de economía con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Digo, a Massa, ¿cómo lo ves en este marco? Donde para algunos, y bueno, como Kicillof no engancha, no enamora, es lo único que queda, y otros, bueno, dicen, no, lo van a recordar el pasado, el 210 de inflación con el que se Claro, fue y demás. sí, sí. Sí, está esa sensación de que Kicillof no termina de prender Ujú, y no termina de correrse a la derecha, no dejan pasar. Yo cuando, antes de que Alberto diga que no iba por la reelección, yo dije una nota, me acuerdo en la Gaceta, Alberto Fernández le provocó un ACV crónico a cierta parte de la dirigencia política, como coletazo. Y creo que más agarra ese coletazo ujú. como parte quizá del kirchnerismo, y es como que tiene que hacer un doble esfuerzo, que naturalmente que es un buen candidato. Yo siempre digo, en la provincia de Buenos Aires es un actor principal. Es más, a muchos les digo, querés armar provincia de Buenos Aires, te tenés que sentar a charlar con Massa, porque es muy difícil. Es un dirigente de mucho peso, pero le cuesta ya tener dos elecciones, que no pudo lograr el triunfo, le cuesta quizás ese salto, el poquito que le está faltando, ¿no? Es decir, llegamos hasta la puerta y no puedo avanzar. Y no sería quizás, hoy no, hoy si me preguntás entre todo lo que tiene, y sería Sí. el mejor candidato. ¿Sí? ¿Crees que es el Eh, mejor candidato para el peronismo? de lo que hoy está Sí, de lo que anda dando vueltas, sí, sí, discutiendo, sí, sí, sí. claro, de lo que está discutiendo, sí, quizás habría que hacer una mirada más al interior, Zamora, Jaldo, de Jujuy, y ver si hay Sí, algún peronismo de no hay interior. nada, sí, pero por ahora no hay nada, nadie saca la cabeza, Claro, me dice, Está pero Uñac, Jaldo no podría lo estar De conoce, Pedro. No, no, sí, ya sé, claro, sí, sí, sí. claro. Entonces es muy difícil también decir, no tengo nada,
No puedo inventar un Alberto de un día para el otro porque no hay tampoco. Entonces, a veces los tiempos apuran. Sí, Si sí, vos me decís hoy, ¿quién sería el mejor candidato hoy para el peronismo? Y masa, si le pongo masa. a duda sería Massa, sí. Bueno, y por último, Sí, agradeciéndote la comunicación, Aníbal. Outsider, tema que te vienen preguntando mucho últimamente, también han hecho un sí, trabajo sí, ustedes. El último de los grandes actores casi, bueno, no lanzado, por lo menos lanzado a la parrilla, no candidato obviamente, es Daniel Haddad, obviamente, que tiene un poder con el Círculo Rojo, con la Embajada de Estados Unidos, tiene medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Dirías que es el que potencialmente, porque también está Brito, el pastor Gebel, sí. digo, dirías que potencialmente, Melconiano, el que sea, potencialmente es el más atractivo y qué límite puede tener o qué techo, digamos? Mira, nosotros cuando lo pusimos generamos un lío bárbaro, de hecho nos llamaban muchos, ¿y por qué lo ponen? Bueno, veíamos que venía hablando cuando pusimos a Mario Pergolini lo mismo, Mm, al de Mercado Libre, al Perín. Galperín, sí. Nosotros veíamos que había características contextuales que empujaban ese tipo de perfiles. No Ujú, significa que lo voten, ni mucho menos, pero que sí que son interesantes para la arena política, porque tienen esto de lo que está faltando, el desarrollo, entender el mercado, saber de crecimiento, porque son exitosos en lo que hacen. Entonces digo, bueno, pongamos a Haddad a ver qué peso tiene también. Y sí. bueno, cuando lo pusimos generó un lío bárbaro. Y yo, ¿cómo va a tener 44 puntos? No tiene 44 puntos de intención de voto. Hay que leerlo de esta manera. Hay 44% de la sociedad que le interesaría verlo, o por lo menos lo está visualizando. Después Mm, vemos qué intención de voto tiene o imagen, porque eso es otro tipo de pregunta. Pero sí, es más, el ingreso que tuvo es mucho más contundente que los demás que hemos medido. ujú. Eso nos llamó la atención. Arranca fuerte. Después habrá que ver cómo transcurre, porque una vez que empezás también en la Sí, política, le cuenta el entran, desgaste, el barro y demás, sí, sí, te empiezan entran, a tirar, entran sí, a, sí, sí, te te empiezan empiezan a a tirar, tirar con todo te lo que empiezan a tienen apuntar, claro, sí, abajo. sí, 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 sí. Y después los números, o decís algo que no tiene sintonía, creo que un poco le pasó a Anteguera Vélez, yo cuando lo vi, un poco sobreactuado, no había datos firmes, digo, arrancó mal, y eso te puede generar algo en contra. A veces no, a veces pasa de largo y no pasa Sí, nada. sí, sí, Pero sí. bueno, ¿Y las qué? conferencias que dio y las charlas que dio fue bastante interesante. Y digo, bueno, sabe lo Sí. que tiene que decir, está bien, y eso ya Está es muy un coachado, montón. se ve que está muy coachado también, Sí, ¿no? sí. Eh, Es un montón para eso, arrancar así. sí, Entonces digo, sí. bueno, esto puede andar. Pero bueno, falta, ¿no? Hay que seguir 44% de mirando. la sociedad, que estoy tomando nota de algunas cosas que me decís, le interesaría Sí. visualizarlo. ¿Y qué imagen midieron ya? ¿Imagen de Haddad en sí o todavía no? No, No. todavía no. Imagen no. Ujú, Ahora quizás en la Nacional de Agosto lo colemos, porque aparte ujú. a veces nosotros hacemos el juego, ¿viste? Los metemos dentro del peronismo, dentro del PRO, lo Claro. sacamos, para ver la transversalidad Sí, sí, también. sí, sí, sí. Y a Sí. veces vemos eso, ¿no? Hay Ujú. veces que pueden medir en cada uno de los partidos y es un candidato interesante, porque Sí, sí. amén de lo ideológico, hay una practicidad también. Entonces, bueno, vamos a jugar con eso, con Daniel. También, sí. Intuitivamente no te quiero forzar y de hacer decir nada que no tengas que decir todavía, que no hayas analizado, pero Sí. si yo te pongo en la cancha a, no sé, Massa barra Kicillof, Milei y Haddad, intuitivamente, ¿qué dirías? Y es una buena forma, sí. La segunda, ¿no? Sí. Sí, porque le da la pata que le está faltando esto de lo micro, ¿no? Es decir, bueno, a ver, porque le puso un poco de alma a la cuestión económica, que es lo que está destacando, ¿no? Haddad Le sería un faltaba gran esa... compañero de fórmula de Milei, Sí, decís. sí, sería muy buen compañero. Y Sí, de hecho, corriendo solo, y corriendo solo puede entrar en esa avenida del medio y desgastar algo que puede ser interesante para el 31. Yo le diría, si tuviera la posibilidad, si va por el medio, anda por la ciudad que puedes ganarla, ¿no? puede ganar en la ciudad de Buenos Aires, que eso es algo que también se está Sí, rumoreando que podría ser candidato allí. Sí, sí, sí. Empezá por la sí. ciudad, si mañana te llama Haddad, le Empezar, decís empezá por la ciudad. empezar por la ciudad, salvo que entres en una fórmula, ¿no? Mirando el 2031, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí, sí. Bien, bien. Aníbal, un gusto y bueno, espero que sea la primera de varias charlas que tengamos. Te pido que me... Ah, se congeló ahí. ¿Se perdió?
Sí, Ahí estoy. se había congelado recién, perdón. No, te estaba Ah, muy despidiendo. bien. Te estaba agradeciendo. Te pido en lo posible que nos envíen siempre el material de ustedes para también para tener futuras Cómo charlas. Así no, que bueno, cómo no, agradecido. ¿M? cómo no. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas Hasta gracias. Un pronto. abrazo grande. Hasta Ani- pronto. Gracias. Aníbal Urios, director de la consultora DC Consultores, justamente. Bueno, analizando un poco el panorama electoral, a ver, vamos a repasar algunas cosas que tome nota, antes después de trasladarlas obviamente a redes sociales. 40% de aceptación general de Milei. Haddad ser un muy buen compañero de fórmula de Milei, lo veo difícil, pero digo, o decía él. Y le recomendaría a Haddad ir por la ciudad y después ves el 2031 presidencial. Y después que Massa, para él Massa, yo ahí no coincido por ahora, pero dice es el mejor candidato que tiene el peronismo. Bien, señores, nos vamos. Hasta la próxima. Bye, bye, amigos. Buena semana para todos.